¿Alguna vez has sentido la presencia de algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Has tenido una experiencia inexplicable que te ha dejado sin aliento? Bienvenidos a Navegando en lo Sobrenatural, el lugar donde exploraremos las maravillas de lo que Dios ha creado y lo que aún no podemos explicar. Acompaña a nuestro guía, Julio Hernández, mientras nos lleva a través de historias, testimonios y descubrimientos que nos dejarán asombrados y maravillados. Prepárate para adentrarte en un mundo de lo desconocido y explorar las maravillas del poder de Dios en nuestras vidas. Únete a nosotros en Navegando en lo Sobrenatural. Ven a bordo y descubre lo que el poder divino de Dios tiene. Que Dios es vengativo, y cuando alguien te hace daño a ti, no es a ti que lo está haciendo, es al Señor, y el Señor es peligroso, ya usted sabe. Entonces el Señor toma a Samuel, el hijo de Ana, después que ya había crecido, que era profeta, sacerdote y juez, entonces le da una orden y le dice: vete donde Esaúl, úngemelo como rey, y dímele que vaya al pueblo de los amalecitas, allá que vaya, porque el pueblo de Amalek hizo esto y esto y esto, y se opuso a ellos cuando ellos venían en el camino de Egipto cansados y estropeados, y venían sin fuerza y sin ánimo, y este pueblo se le opuso para hacerle daño. Vete, acábame con todo. Hermano, parece cruel lo que Dios le está diciendo. Hay que entender la palabra de Dios. Mire, parece cruel lo que Dios le está diciendo, pero vamos a ver por qué razón y qué causa Dios se lo dijo. Ve pues, hiere a Amalek, que eres rey. Amalek eres rey. Le dice: y destruyes todo lo que tienen, posesiones, todo. Y no te apiades de él, del rey de Amalek. Le dice: mata hombres, mujeres, niños, y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos, asno. Le está diciendo: mata todo lo que tienen. No deje nada vivo de lo que hay allí. Hermano, ¿por qué razón Dios le dice a Esaúl a través del profeta Samuel que acabe con todo lo que este pueblo poseía? Dios sabía que este era un pueblo de extrema maldad, y que aún sus niños, sus mujeres, hermanos, sus ancianos, y todo lo que ellos eran como nación, como pueblo, eran gente perversa. Usted diría: pero que un niño no tiene la culpa, porque un niño es un niño, y los animales tampoco tienen la culpa. Pero, hermano, si Dios ordena, es porque Dios conoce el futuro. ¿Tú no crees que Dios conoce el futuro tuyo y el mío? Claro, Dios sabía que estos niños iban a ser perversos cuando fueran grandes, y iban a ser de obstáculo para el pueblo de Dios, el que nosotros conocemos como Israel, la nación que tiene mucho conflicto que nosotros conocemos. Ese pueblo que usted ve ahí, ese pueblo que usted ve que cada rato Hamás, que Irán, que lo atacan varios pueblos enemigos, ese pueblo, usted no se imagina lo que Dios ha hecho para proteger a esa gente. Esa gente que usted ve ahí, los judíos, los israelitas, son gente que Dios no dice, hermano, destruir a quien tenga que destruir para salvaguardar la vida de ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios muy serio. Dios es un Dios de palabra. Dios no es un Dios, hermano, que hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios le dio una palabra a Abraham, al padre de los israelitas, y le dijo: tu descendencia será como las estrellas que están en los cielos, o como las arenas que están en el mar. Y le dijo: y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldigan. O sea, el pueblo de Israel es un pueblo bendito. Balaam quiso maldecir al pueblo, hermano, y se le opuso un ángel en el medio, y el asno no quería cruzar, porque estaba viendo el ángel parado, y Balaam le entró a palo a la burra, y la burra le habló. ¿Por qué? Porque Dios puso espíritu de habla en la burra para que le hablara a Balaam y no avanzara más. Y si no hubiese sido por la burra, Balaam no la estuviera contando, porque el ángel lo iba a mochar en dos pedazos, hermano, con la espada que tenía.
Entonces vemos que este pueblo no puede ser maldito, este pueblo no puede ser maldecido, ni puede ser destruido. Y déjeme decirle algo, si Israel es destruido, es dominado y destruido, entonces Dios no existe, porque Dios no miente. Dios no miente. Dios dijo que este pueblo iba a sobrevivir y que iba a permanecer. Mire, tiene más de 140 países. Escuche esto para que usted vea. Más de 140 países y la mayoría son enemigos de Israel. Y Israel es como, mire, como si fuera una manchita en medio de todos esos pueblos feroces, fieros y que son terribles esa gente, esos árabes. Ya usted sabe, son enemigos de Israel acérrimo, que quieren destruirlo, que quieren acabar con Israel. Pero Israel es una nación que Dios defiende y nunca, jamás, nadie la destruirá. Bendito sea el Señor. Y vemos que Dios entonces le da una orden a Esaú a través del profeta ya mencionado Samuel, de que destruyera todo lo que había allí, porque esta descendencia de esos amalecitas, si dejaban a esos niños vivos, ¿usted sabe lo que iba a pasar? Que este pueblo entonces, cuando crecieran estos niños, iban a destruir a Israel. Y por esa causa Dios mandó a que mataran a todos, a los de pecho, a los niños pequeños, a todo, porque Dios es el dueño de la vida y es el dueño de la gente. Y si Él dice, tú eres malo y debes ser destruido, ya, nosotros, hermanos, no debemos de hacer nada, obedecer. Y esto era en el tiempo de la ley. Estamos hablando de que era un tiempo de que se vivía en conflicto, de guerra, nación, donde los pueblos se conquistaban unos a otros. Amén. Hoy no se vive, mayormente casi no se vive así, porque el mundo está más organizado. Hemos sido más abiertos a los conflictos bélicos que se arman de las guerras y de las naciones, donde ya pues hay Naciones Unidas, está la OTAN, está Estados Unidos, hay muchísimas pues instituciones, hermanos, que han organizado al mundo para que no hayan esa guerra abierta, así que si tú me calmas yo te voy a agarrar y te voy a destruir. Ya no sucede tan fácil así, hermano, aunque usted vea conflictos que se den, pero tiene varias restricciones eso y consecuencias también si se violan los derechos de cada constitución de cada país. Bendito sea el Señor. Y vemos, hermano, que se le dio esta orden a Esaú. Entonces dice Saúl, Saúl convocó al pueblo, le pasó revista en Telaín 200 de a pie, 200,000 de a pies. Eran muchos hombres que habían ahí. 200,000 de a pies y 10,000 hombres de Judá. 210,000. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso embocada en el valle y dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos eran una nación que vivían adentro del pueblo de Amalek. A los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruyáis juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Hermano, mire la fidelidad de Dios. Cuando usted ayuda a un hijo de Dios, alguien que te ayude a ti o que me ayude a mí, que somos hijos del Señor y que estamos en estos caminos, hermano, mire, nadie, el que te ayuda a ti y el que me ayuda a mí, no quedará sin recompensa. Al igual que el que te hace daño, no quedará sin castigo. Y vemos que entonces, pues, Esaú le habla a este pueblo que vivía para que ellos salieran de medio de ellos, para que no fueran destruidos, porque iba a ir con todo Esaú y sus ejércitos para destruir a esta nación perversa, esta nación mala. Saúl derrotó a los amalecistas desde Ajirat hasta llegar a Shur, que este es el oriente de Egipto. Estamos hablando de una región desde Ayalit
hasta llegar a Shur, que esta es al oriente de Egipto, cerca de Egipto estaba. Y tomó vivo a Agar, ese era el rey, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado, lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todos los buenos y de todos los quinteros, destruir más todos los que eran débiles, despreciables, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no has cumplido mis palabras. Aquí vemos, hermanos, que a Saúl se le dio un mandamiento, se le dio una directriz para que vaya a esta nación enemiga de Dios y enemiga del pueblo de Israel, para que destruyera todo lo que había. Ustedes ven que en el versículo 3 yo había leído que el profeta Samuel le había dicho a Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienen, y no te apiade de él, mata al hombre, a mujeres, niños, a uno de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, destruye todo lo que ellos tienen. Pero mire lo que hace este rey desobediente. Agarra el rey vivo, a la cabecilla, al más malo, a quien tenía que mocharle la cabeza primero. Lo agarra y se lo lleva. Y agarra lo mejor de las vacas, de las ovejas y de las cosas que ellos tenían allí, y se lo llevan. Se lo llevan. Hermano, y esto desagrada a Dios. Desagrada al Señor de una manera tal que el Señor dijo que él se había vuelto en pos de Dios. O sea, es como en otra palabra, está diciendo el Señor: Saúl se ha vuelto a ser mi enemigo. Hermano, cuando nosotros no cumplimos con el mandamiento de Dios, estamos siendo rebeldes y estamos volviéndonos a ser enemigos de Dios. Le estamos dando la espalda al mandamiento del Señor. Imagínese usted como padre, que usted le dé una orden a su hijo y que su hijo le dé la espalda y no haga lo que usted le dice que haga. ¿Cómo usted se va a sentir como padre? Hágase la pregunta. ¿Cómo usted se va a sentir? Usted se va a sentir ofendido, usted se va a sentir herido, usted se va a sentir que usted está creando un hijo para que no le obedezca, para que le falte respeto, para que no lo honre. Usted se va a sentir mal. Y eso estaba pasando porque Dios es un Padre. Dios es el Padre Celestial. Y nosotros, al ser sus hijos, tenemos que ser obedientes a nuestro Padre Celestial. No es bueno, hermano, nosotros desobedecer a Dios, porque no nos va a ir bien. Tenemos que ser obedientes al Señor. ¿Dios quiere lo mejor de nosotros? Claro que sí. ¿Dios quiere darnos lo mejor? Sí, Señor. Pero tenemos que ser obedientes. Cuando Dios nos pide algo, hagámoslo. Cuando Dios dice: ve a hacerme esto, hazlo. Cuando Dios, pues, se te pide algo, hágalo, hermano, que es para Dios. Y Dios no deja sin recompensa al que le sirve, al Señor. Y aquí vemos el disgusto que tuvo Dios con este rey que él había puesto en Israel. El primer rey que gobierna la nación de Israel, y salió inmediatamente desobediente. No cumple con el mandamiento que el Señor le envió. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no has cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Escuchen esto. El profeta dice que se apesadumbró, o sea, se entristeció, se amargó, como le dolió. ¡Wow! ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Dios me manda a ungirlo como rey y me manda a darle una orden, y mira la desobediencia que ha cometido. Y dice que pasó la noche entera intercediendo, orando por Saúl para que Dios lo perdonara.
estaba orando por él, clamando. Imagínense, ¿quién era Samuel? Samuel era el hombre que Dios había puesto como ejemplo de todos los israelitas. Y dijo, ni que Samuel se ponga delante de mí, yo perdonaré a este pueblo. Resaltando que era un hombre que Dios lo escuchaba y que Dios prestaba oído a las palabras de este hombre, a la súplica que este hombre le traía al Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre que se comportaba, al igual que Moisés. Dios escuchaba a Moisés, Dios escuchaba a Daniel, y Dios ponía a Moisés, a Daniel y a Samuel como ejemplo de hombres que le agradaron a Dios en la antigüedad. Le agradaron de tal manera que Dios prestaba oído a las palabras de estos 13 siervos de Dios. Amén. Hermanos, procuremos nosotros que cuando nosotros nos inclinemos a hablar con el Señor, pues Dios preste su oído para escucharnos. Hermano, es bueno cuando Dios nos escucha. Cuando Dios nos escucha, podemos decir nosotros que Dios está con nosotros y que Dios nos ama. Porque, hermano, hay personas que ya Dios no la escucha. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes con Dios y nunca han hecho nada para agradar el corazón de Dios. Hermano, que Dios nos libre de este asunto. Y dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Saúl diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó en un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga, hermano, qué hipocresía la de este hombre. Va el profeta a reprenderlo porque Dios le muestra que él había sido un desobediente, que no había cumplido con las palabras que Dios le había ordenado que hiciera, que fuera el pueblo de Amalek y que destruyera al rey, que destruyera todo, ya lo mencionado, hermano. Y va y se pone adelante. Mire, cuando una persona, hermano, pues utiliza este tipo de gesto de sobresalir, como de ponerse adelante, téngale miedo. Téngale miedo. ¿Por qué téngale miedo? Al igual que téngale miedo a usted, a una persona que lo adule. Cuando usted vea que alguien lo adula, tenga temor. Tenga temor. Porque los adulones son los primeros que te clavan el cuchillo. Así son los adulones. Hermano, porque tratan de congraciarse contigo para obtener un beneficio, pero es para luego traicionarte. Es para luego, ya tú sabes. Y esto es una traición, lo que aconteció aquí. ¿Por qué? Porque no cumplió el mandamiento que se le mandó. No cumplió el mandamiento que se le dijo. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos que Él se adelanta. Bendito sea el Señor. Se adelanta Él aquí y le dice que ha cumplido pues la palabra que Jehová le había mandado. Y mira lo que dice aquí. Vamos a leerlo desde arriba. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek lo has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero de los demás lo destruimos. Hermano, escuche esto. Mire lo que este hombre dice.
dice que el pueblo, o sea, como que el pueblo era el rey, el pueblo era que gobernaba, parece. Porque el rey era él, y a él era que se le había dado la orden de que tenía que destruir todo lo que había allí, y que no dejara animales ni dejara gente. A nadie. Hermano, y dice él, oiga qué justificación utiliza: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Oiga lo que está diciendo: el pueblo perdonó lo mejor, o sea, de las ovejas más gordas que habían allí, el pueblo la perdonó, y de las vacas para sacrificarse a Jehová. Como que Dios necesita, hermano, que nosotros tomemos del enemigo, del anatema, del maldito, así quiere decir anatema, para venírselo a traer de ofrenda a Dios. Dios no necesita que tú tomes de lo del diablo para tú llevárselo a Dios. Dios no necesita eso, ni lo recibe tampoco, porque para Dios es maldito. Para Dios ya está maldecido. Ya, entonces eso es lo que está haciendo aquí Amalek. Es lo que está haciendo aquí es Saúl. Dice que entonces el pueblo toma del anatema para sacrificárselo a Dios, como que Dios iba a recibir cosa podrida. Dios no recibe cosa dañada ni podrida. Así que todo lo que usted le vaya a dar al Señor, déselo, hermano, de calidad, déselo bueno. Si usted le va a dar una ofrenda a Dios, désela de valor, y désela con alegría, y désela de verdad, porque Dios no recibe nada con tristeza, ni con dolor, ni del enemigo tampoco. Y aquí vemos que él, pues Saúl, por complacer al pueblo, deja que el pueblo traiga de lo mejor de las ovejas y de las vacas, hermano, para sacrificárselo a Dios, como que Dios necesita eso. De Dios, el mundo entero de Dios. Si Dios quiere vaca, hermano, ¿cuántos corrales no hay por ahí? Eso resumiéndoselo como si fuera en estos tiempos, si Dios quisiera oveja. Amén, porque Dios necesita nada, porque de Dios es todo. La Biblia dice que la tierra es de Dios, el mundo y todo lo que hay es del Señor. Amén, todo es del Señor. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me has dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque era pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te has ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazle guerra hasta que lo acabe, porque pues no ha oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí vemos, hermanos, que el profeta le hace una declaración de todo el mal que había hecho Saúl por la desobediencia de dejar estos animales vivos y al rey. Y el Señor le recuerda diciéndole: mira, tú eras el más pequeño de la tribu, de las 12 tribus, porque en Israel habían 12 tribus, hermano, 12 tribus. Y de estas 12 tribus, pues Saúl era de la tribu de Benjamín. O sea, la tribu de Benjamín era la más pequeña, porque era el último hijo que tuvo Raquel de Jacob. Raquel tuvo el último hijo, se llamó Benjamín, y cuando murió, cuando dio a luz de este hijo, murió. Y dice que era el más pequeño, o sea, la tribu menor de las 12 tribus. Y Dios le recuerda: mira, tú eras el menor de las 12 tribus, y yo te escogí siendo tú el menor, el más insignificante de la tribu. Amén. Y que no había nada en ti para yo fijarme, y te puse como cabeza de toda la tribu. Y mira la desobediencia que tú has cometido. Es lo que Dios le está diciendo a través del profeta Saúl.
Hermano, a veces Dios nos toma de los pies, de la planta de los pies, de la cola, para ponernos como cabeza. Pero si nosotros desobedecemos a los mandamientos del Señor, entonces Dios nos va a mandar para la cola, para los pies de nuevo. Y vamos a quedar humillados para siempre ahí. Cuando Dios nos dice algo, hagámoslo. Si Dios nos da un mandamiento, una directriz, algo que Dios nos haya dicho, hermano, hagámoslo así. Aunque venga quien venga a darte otra idea y a decirte lo que te tenga que decir, no lo haga a la manera de otra persona, no complaca a nadie, complace a Dios, porque lo que Dios te dice es lo que Él te va a demandar. No debemos de complacer personas. Amén. Si Dios, hermano, a mí me dice algo, como pastor y líder de este grupo, y Dios me dice, mira, organiza la iglesia a esto, hazlo así, y hazlo así, porque va a tener mejor resultado. ¿Por qué tengo yo que escuchar, hermano, a alguien que se levante y me diga, varón, mira, yo considero que tú debes de hacerlo así, así, porque yo creo que te va a ir mejor? No es que los consejos están de más. No es que yo no puedo escuchar a los demás. Sí, yo tengo que escuchar a todo el que quiera opinar y darme un consejo. Eso es de Dios, hay que escucharlo. Pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice. ¿Te oye? ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es lo que vale, es lo que prima, es lo que te hace a ti estar bien con Dios. No es que tú escuches a los demás. Si yo tengo una empresa y yo te digo a ti que haga un trabajo de esta manera y tú me lo haces de otra, tú vas a tener el problema conmigo, que soy tu jefe. Y aquí vemos que Dios es el jefe de Saúl, y Saúl no obedece lo que le da su jefe, lo que le dio su jefe. Desobedeció su mandamiento. ¿Por qué le digo así? ¿Por qué pues ha oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová si no ha vuelto el botín, ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, traíste el botín contigo. Yo te dije que destruyera todo lo que había allí, no tenía que traer a nadie. Hermano, y vamos a ver lo que le dice Saúl. Saúl respondió a Samuel, ante bien he obedecido. Escuche, hermano, la rebeldía de este hombre. Y Saúl respondió a Samuel, ante bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido los animales. Pero Dios no le dijo que lo trajera, Dios no le dijo que se lo llevara como trofeo, Dios le dijo que le quitara la vida allí, en el campo de batalla, que lo destruyera allí, que dejara todo lo anatema que había ahí, que lo dejara sepultado donde estaba el mal. Hermano, hay cosas que usted no debe de cargar con ella. Hay cosas que si Dios te dice deja esto, déjalo, no lo arrastre, no lo lleve contigo, porque entonces que va a pagar la consecuencia eres tú y soy yo, si nosotros desobedecemos el mandamiento del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces viene Saúl, se justifica aquí diciendo, ante bien he hecho lo que él me mandó. Si él por lo menos se arrepiente y dice, he pecado contra Dios y contra ti, en esta parte aquí, en el principio, cuando es reprendido y reconoce su maldad, reconoce su pecado y se humilla, quién sabe si Dios le había dado una oportunidad y lo perdona. Pero hermano, él no se arrepiente. Él no se arrepiente. Si aquí alguien de nosotros, hermano, comete algo grave delante de Dios y no se arrepiente, le va a pasar como a Saúl. Así mismo le va a pasar. Porque Dios no tiene por inocente al culpable, jamás. El Señor no es así, el Señor es justicia. De hecho, la Biblia dice que los simientes del trono de Dios son justicia. Imagínense lo poderoso que es nuestro Dios. Dice que los simientes del trono de Dios son la justicia. Ya usted sabe si ese trono es firme. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos, hermano, cómo se le podría decir a una persona que sabe que ha hecho lo malo y se justifica como hizo Saúl.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión, que es misión más incumplida pues esa, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido los amalecistas. Por eso tenía que destruir la cabeza primero. A la culebra, ¿qué es lo que tú le cortas para que se muera? ¿Es la cabeza? Si tú no le cortas la cabeza, dime, ¿qué tú estás haciendo? Entonces, hermano, más el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, la primicia del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Hermano, Gilgal era el sitio donde se ofrecían los holocaustos al Señor. Esa era como la capital, se puede decir, era como la capital de donde se hacían los sacrificios al Señor, en Gilgal. Y mire lo que él está diciendo, como que Dios iba a recibir algo contaminado del diablo. Dios no trabaja así. Dios no recibe las cosas que están contaminadas. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos, hermanos, que Samuel le reprende con la palabra y le dice que el Señor no se complace de los sacrificios. El Señor se complace de la obediencia. ¿De qué nos vale a nosotros hacer sacrificios si no obedecemos? Los sacrificios para Dios no cuentan, hermano. Usted puede ayunar todo lo que usted quiere, usted puede hacer todo lo que usted quiere. Si usted no está en obediencia, usted no está haciendo absolutamente nada. Si usted no está haciendo, si usted no tiene a Dios contento, si no tenemos a Dios contento con nuestro diario vivir, estamos, hermano, en rebeldía. No estamos haciendo nada. Porque Dios nos prueba en el diario vivir. El diario vivir es quien a nosotros nos dice si estamos haciendo la cosa que a Dios le agrada. Porque en el día que tenemos todas las pruebas, las tentaciones y el comportamiento buenos y malos, hermano, ahí es que nosotros descubrimos quiénes somos delante de Dios. Cuando esos momentos de persecuciones, con esos momentos de tentaciones, con esos momentos, pues, hermano, que nos atacan y que nos denigran, y que, hermano, y que vienen cosas que son terribles, como suceden al creyente, es bombardeado de diversas maneras, a diario, hasta en los sueños a veces somos combatidos por el enemigo. Hermano, pero cuando nosotros estamos en obediencia, esto es lo que le agrada. Por eso fue que le dijo, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos. O sea, le está diciendo: ¿tú te crees que Dios se complace tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, escuche esto, preste atención a lo que le está diciendo a usted aquí. Si usted está ignorando lo que yo estoy diciendo, y usted está escuchando con el oído pesado, y como que no le está prestando atención, eso es una afrenta para Dios, porque lo que se está diciendo aquí es palabra de Dios. Aquí no se está hablando de un político, de un mentiroso, de esa gente que están hablando mentiras para persuadir al pueblo. Aquí no se está hablando de eso. Aquí se está hablando de palabras que te pueden a ti salvar, que te pueden conectar con Dios. Palabra de vida eterna es lo que se está hablando aquí. Por eso que hay que prestar atención y ser reverente cuando usted está escuchando la palabra de Dios. Porque si usted es irreverente, esto es una afrenta delante de Dios. Por ejemplo, yo no lo estoy viendo, pero ¿y Dios? ¿No te está viendo? Entonces tenemos que ser reverente al Señor.
Amén. Y prestar atención cuando el pastor está predicando. Cuando un hermano toma una oportunidad y dice cualquier cosa, preste atención. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué palabra Dios le puede dar en ese momento que usted la necesite. Bendito sea el Señor. Tenemos, hermanos, que ser muy entendidos en la palabra de Dios. Obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención dice que la grosura de los carneros. Bendito sea el Señor, porque los carneros lo utilizaban, porque eran bien gordos, lo utilizaban, hermano, y quemaban esa grasa en el altar, y ese olor llegaba ante la presencia de Dios. Eso era antes de Cristo venir a hacer el sacrificio, que a través de eso era que el hombre podía perdonar los pecados del pueblo y los pecados de los sacerdotes y los pecados de los demás. Era a través de este asunto que estamos hablando aquí. Pero después de Cristo ya nada de esto se hace, hermano, pero a veces lo hacemos de diferente manera. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Reconoce aquí, cuando viene el profeta y le habla, porque usted verá. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Oiga qué cobarde. Dice: porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdóname pues ahora mis pecados y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vuélvese pues para irse. Dice: y volvió pues para irse él, y se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy en ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ay, hermano, aquí se triste, bendito sea el Señor. Aquí vemos, pues, mis santos hermanos, que viene Saúl y reconoce que ha pecado. Aquí en esta parte, después que ya se le había dicho bastantes veces que había pecado, entonces viene aquí y reconoce: yo he pecado, y viene y se humilla. Y le dice: ahora ve, hónrame, porque necesito que me honre delante del pueblo. Y digo: no, yo no voy para allá. Y dice que se le asió. La palabra asiar es: se le agarra de los pies, se le prende en el cuerpo. Y le dice: no, no te vayas, ven, hónrame. Porque déjeme decirle, cuando un rey, aprenda esto, cuando un rey venía de una batalla y venía victorioso, el profeta del pueblo tenía que ir con el rey para el sacrificio, porque él era sacerdote también, para el sacrificio que le iban a hacer al Señor. Y si de esto no sucedía, entonces el rey quedaba en deshonra. Y por eso Saúl le está gritando. Pero aquí vemos que a él no le interesa que Jehová lo perdone, sino a él lo que le interesa es que el pueblo lo reconozca como rey. Hermanos, los reconocimientos humanos son buenos, pero el reconocimiento de Dios es el que debe ser importante, y es el que usted debe de valorizar y de ocuparse de que sea Dios que nos reconozca como lo que somos nosotros. Si Dios no ha implantado un ministerio, que sea Dios que nos reconozca como un intercedor, como un cantante, como un adorador, como un pastor, como un evangelista, como un misionero, como un siervo que anda regando la palabra y entregando tratado. Es Dios que tiene que reconocerte, no los hombres. Porque usted no le trabaja a hombre, usted le trabaja a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, y vemos que se le hacía de los pies. Y dice que el manto de Samuel, el profeta, juez y sacerdote, se les rasga. Y dice que como así se le rasgó el manto, vino palabra de Jehová a Samuel y le dice: ahora Dios ha rasgado tu reino, te lo ha quitado a ti, se lo ha dado a uno mejor que tú. Uy, ya Dios había terminado, ya Dios había dado un veredicto sobre Saúl. O sea, ya Dios lo había dicho y ya no iba a volver atrás. Entonces, y le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo
y delante de Israel, y vuelve conmigo para adorar a Jehová tu Dios. Escucha, hermano, no dijo ni Jehová mi Dios, sino Jehová tu Dios. ¿Qué era lo que Saúl quería? Saúl quería ser tomado en cuenta. A Saúl no le importaba ya lo que Dios había pensado. Y si nosotros, hermano, no estamos pendientes a lo que Dios piense de nosotros, hermano, estamos mal. Estamos descarriados. Estamos desechados entonces, porque Dios nosotros sí nos tiene que preocupar lo que Dios diga de nosotros y lo que Dios piense de nosotros, porque a Dios que le servimos. Y nosotros somos sus hijos. Pero vemos que cuando una persona es rechazada y ha pecado delante de Dios y no tiene un corazón arrepentido, no le importa lo que Dios ya haya determinado sobre su vida, sino lo que le importa es que el pueblo lo vea a él y que el pueblo lo vea como el fulano de tal. Eso no es así. Bendito sea el Señor. Pero más lo que le dijo el profeta, dice: después dijo Samuel, tradme al rey Agag de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Oiga cómo vino el rey. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Él pensaba que iba a vivir. Escucha esto: ya ha pasado la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre tus mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Aquí vemos lo que hizo el profeta, hermano. Lo mochó, lo cortó en dos, le cortó la cabeza, porque este era un dragón, este era un perverso enemigo del pueblo de Israel y había hecho muchos males. Se fue luego Samuel a Aram y Saúl subió a su casa en Gabaoa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre todo Israel. Hermano, aquí vemos una historia desgarradora, una historia que nos da a nosotros a entender a dónde nos lleva la desobediencia. La desobediencia puede hacer en nosotros, hermano, un antes y un después. La desobediencia puede quitarnos el Espíritu de Dios que more con nosotros. La desobediencia puede hacer de que Dios nos dé la espalda, de que Dios nos abandone y nos deje solo. La desobediencia puede traer la muerte a nuestra vida. La desobediencia puede, hermano, en nosotros hacer estrago muy negativo. La desobediencia es lo más tremendo que puede existir en la vida de un ser humano. ¿Usted ve cómo un padre castiga a un hijo desobediente? Así nos castiga a nuestro Dios cuando somos desobedientes. Cuando alguien es rebelde en una sociedad, la sociedad lo rechaza. La sociedad, hermano, lo repudia. Nadie quiere saber de una persona molestosa y desobediente en una sociedad. Y esto estamos diciendo que la sociedad también es contaminada, porque la sociedad es pecadora también. Nosotros los padres somos pecadores igual que los hijos. Pero Dios, que es puro, ¿cómo Dios no ve cuando somos rebeldes? Que Él es santo, que Él es sin mancha, que Él es inmaculado. ¿Cómo Dios no ve? Dios no nos ve con buenos ojos, hermanos, porque Dios es limpio, Él es puro, Él es sin mancha. Y dice la palabra que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Así que, mis hermanos, vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios para que no seamos rechazados, así como fue Saúl, por desobediente y rebelde, y no cumplir los mandamientos que Dios ya nos ha puesto por delante. Aquí en esta plataforma se ha enseñado tantas palabras de Dios, se ha enseñado, hermano, tanta forma de usted conocer a Dios con estudio profundo, con revelación profunda de la palabra de Dios a través de mi persona. Hermano, hemos oído palabra profunda de Dios. Ahora la pregunta es tuya, hermano, y la pregunta es mía. ¿Estamos nosotros asimilando las instrucciones y las directrices que se nos están dando a través del Espíritu Santo? ¿Estamos nosotros obedeciendo? ¿Estamos nosotros confabulados con el anatema
y estamos llevando de las pequeñas porciones del anatemas a nuestros hogares? ¿O estamos prestando oídos a las palabras de Dios para hacer que el corazón de Dios se sienta alegre? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en la noche de hoy. Así que, mis santos hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y hasta aquí esta parte. Bendiciones. Adelante.